Estiramiento transversal del músculo bíceps braquial. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino. Posición del brazo en abducción, rotación externa, retropulsión, ligera flexión del codo y pronación. El terapeuta está sentado lateralmente. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde lateral y el resto de los dedos hacen el contraapoyo. Estiramiento. Hacia medial, transversal al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del grupo de flexores. Posición inicial. Estiramiento transversal del grupo de extensores. Posición del brazo en abducción, supinación y extensión dorsal. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan perpendicularmente al transcurso de las fibras y el resto de los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento hacia cubital. Estiramiento transversal del músculo infraespinoso. Posición inicial. El paciente está en posición de cúbito prono, posición del brazo en abducción y flexión de codo. El antebrazo cuelga del borde de la camilla de tratamiento. El terapeuta de pie se sitúa del lado contrario. Posición de las manos. Los dedos de ambas manos del terapeuta se colocan unos sobre otros imitando la dirección de las fibras musculares. Estiramiento. Por medio de un movimiento de golpeteo hacia caudal, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del grupo de extensores. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino, posición del brazo en abducción, ligera flexión de codo, pronación y flexión palmar. El terapeuta está sentado lateralmente, perpendicular al brazo del paciente. Posición de las manos. Colocamos los pulgares desde lateral en el antebrazo. Los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento hacia medial. Músculo subescapular. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino. Lateralmente a él se sitúa el terapeuta. El brazo del paciente está a 90 grados de abducción y 90 grados de flexión de codo. La mano proximal del terapeuta fija la escápula hacia ventrocaudal y se coloca sobre el acromion. La mano distal sujeta el codo flexionado del paciente. Estiramiento. La articulación del hombro del paciente está colocada en rotación externa. Se le solicita al paciente que intente la rotación interna. El terapeuta deberá aumentar la rotación externa en la articulación del hombro. Estiramiento transversal del músculo tríceps braquial. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino, posición del brazo en antepulsión y flexión de codo. Apoyar el brazo sobre cojines o en la pierna del terapeuta. Este está sentado al lado. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde lateral y el resto de los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento hacia medial, transversal al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo supraespinoso. Posición inicial. El paciente en decúbito lateral, posición del brazo en retropulsión y aducción. El terapeuta se sitúa de pie detrás del paciente. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde dorsal, por encima de la espina y de la escápula, y el resto de los dedos sirven de contraapoyo en la parte anterior. Estiramiento hacia craneal, ventral, discurriendo transversalmente el recorrido de las fibras. Estiramiento transversal del músculo supraespinoso. Posición inicial. El paciente está en posición de cúbito lateral, posición del brazo en retropulsión y el terapeuta se sitúa de pie detrás del paciente. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde dorsal, por encima de la espina de la escápula, y el resto de los dedos
sirven de contraapoyo en la parte anterior. Estiramiento hacia craneal, ventral, discurriendo transversalmente el recorrido de las fibras. Músculos extensores radiales largo y corto del carpo. El paciente en posición de cúbito supino lateralmente a la camilla de tratamiento se sitúa de pie el terapeuta. El brazo del paciente está colocado a 90 grados de antepulsión y rotación. La mano caudal del terapeuta abarca el metacarpo del paciente. La mano craneal está colocada en la parte dorsal del codo. Estiramiento previo. Con el codo del paciente ligeramente flexionado, colocar la muñeca en flexión, pronación, máxima flexión palmar e inclinación cubital. Contracción. Se solicita al paciente que intente la extensión y la inclinación radial de muñeca. Estiramiento. Aumentar la extensión de la articulación del codo. Músculo redondo menor. Posición inicial. El paciente está en posición de cúbito supino, la articulación del hombro en antepulsión a 120 grados y aducción. Respecto a la articulación del hombro, el terapeuta se sitúa de pie al lado del paciente. La mano distal del terapeuta fija la escápula del borde lateral. La mano proximal agarra la parte distal del antebrazo. Estiramiento previo. Colocar la articulación del hombro del paciente en rotación interna. Contracción. Se solicita al paciente que contraiga su brazo en dirección a rotación externa. Estiramiento. Aumentar la rotación interna de la articulación del hombro. Músculo elevador de la escápula. Posición inicial. El paciente está en posición de cúbito supino. Detrás de él está sentado o de pie el terapeuta. La cabeza del paciente sobresale de la camilla. En el lado afectado, una mano del terapeuta fija el ángulo superior de la escápula hacia caudolateral. La otra mano está colocada dorsal en el occipucio del paciente. Estiramiento previo. Colocar la cabeza en flexión, inclinación máxima y rotación ligera hacia el lado contrario y efectuar una tracción. Estiramiento transversal de los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino. Posición de la columna vertebral cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario. El terapeuta está en prolongación de la cabeza. Posición de las manos. Colocar el borde radial del índice plano y lateralmente en el hueco del músculo. Estiramiento. Músculo escaleno anterior empujando hacia ventral. Músculo escaleno medio empujando hacia dorsal. Músculos escalenos. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino con la cabeza fuera de la camilla. Detrás de él se sienta el terapeuta. Este sitúa una mano en dorsal en el occipucio. Estiramiento. Aumentar el empuje caudolateral de la escápula. Estiramiento transversal del músculo elevador de la escápula. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino, posición de las vértebras cervicales en ligera flexión, inclinación lateral y rotación hacia el lado contrario. Para fijar el hombro se coloca el brazo del lado a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie o sentado en el lado contrario. Posición de las manos. Los pulgares desde ventral se colocan en la zona del triángulo homoclavicular y los dedos restantes sirven de contraapoyo. Estiramiento. Empuje dosificando hacia dorsal, transversalmente el transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo esternocleidomastoideo. Posición inicial. El paciente está en posición de cúbito supino. Posición de la columna vertebral cervical en ligera inclinación lateral hacia el lado contrario y algo de rotación hacia el mismo lado. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario.
Posición de las manos. Los pulgares se colocan desde ventral medial y los dedos restantes sirven de contraapoyo. Estiramiento. Empuje dosificando hacia dorsolateral, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal de los músculos cortos de la nuca. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito prono. El terapeuta se sitúa de pie lateralmente. Posición de las manos. Los pulgares se colocan uno sobre otro desde medial, lateralmente entre el occipucio y la apófisis espinosa C2. Estiramiento. Hacia lateral, transversalmente al transcurso de las fibras. Músculo trapecio, porción descendente. Posición inicial. El paciente en decúbito supino. Detrás de él está de pie el terapeuta. La cabeza del paciente se encuentra fuera de la camilla. Una mala escápula del lado afectado a través del acromion hacia caudolateral. La otra mano está colocada dorsal en el occipucio. Estiramiento. Colocar la cabeza del paciente en flexión, inclinación lateral máxima hacia el lado contrario, ligera rotación hacia el lado afectado y tracción. Se le solicita al paciente que intente la inclinación lateral hacia el lado afectado. Empujar más hacia la escápula hacia caudolateral. Músculo pectoral menor. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino. Lateralmente junto a la camilla está de pie el terapeuta con la mirada en dirección a la cabeza del paciente. El lado afectado de la escápula sobresale de la camilla de tratamiento. La mano distal del terapeuta fija el tórax en el extremo external de la segunda a la cuarta costilla. La mano proximal está situada plana en la parte anterior sobre la apófisis coracoides. Estiramiento. Empuje hacia el dorso craneal en el hombro con la mano proximal. Se le solicita al paciente que intente mover el hombro hacia ventrocaudal en dirección a la cadera al lado opuesto. Estiramiento transversal del músculo pectoral menor. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino. Posición del brazo en ligera abducción y rotación externa. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de la mano. Colocar los dedos de ambas manos estirados unos sobre los otros, siguiendo la dirección de las fibras musculares, distalmente a la apófisis coracoides. Estiramiento. Estiramos las fibras empujándolas hacia lateral, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del músculo pectoral mayor. Posición inicial. El paciente en posición de cúbito supino. Posición del brazo en rotación externa y abducción variable, según sea el transcurso de las fibras. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los pulgares y las eminencias tenales del terapeuta abarcan el músculo desde medial. El resto de los dedos se sitúan en la parte anterior del hueco axilar, sirviendo de contraapoyo. Estiramiento. Hacia el laterocaudal, transversalmente el transcurso de las fibras.